Vamos a hablar hoy día de este paper que salió en la anestesia analgesia eh, del número de enero. Este trabajo ya fue aceptado, había sido aceptado para publicación en abril del año pasado, y recientemente ahora en enero, en el volumen de enero, fue publicado. Es la farmacocinética poblacional de un bolo simple de fentanil en niños obesos. ¿Por qué elegí este trabajo? Bueno, yo en general para los journals elijo trabajos de pediatría, que es un poco más los temas de mi cercanía, y farmacocinética del fentanil me pareció un tema bien interesante. En niños no hay mucho descrito, como muchas cosas en pediatría. Así que solo por el título me llamó la atención y lo elegí. No lo había leído con anticipación, la verdad. Creo que alguna vez había visto el abstract muy antiguamente cuando supe que lo habían aceptado, pero no tenía conocimiento más detallado del paper. En cuanto a los autores, la primera autora, la doctora Carol Okada. eh, bueno, todos los autores son de la Universidad de Colorado. eh, y la verdad es que la primera autora no es anestesista. Ella trabaja, tengo entendido, que en la unidad crítica de pediatría. Y no es una doctora que tenga muchas publicaciones. Si uno entra a PubMed y la busca, salen esos 5 trabajos contando este último. Y ninguno de los anteriores tienen alguna implicancia anestésica, digamos, al menos directamente. Son más bien temas de otra índole. Así que por ahí como que no empezamos muy bien la cosa. El segundo autor, Storm Enthorp, él sí es anestesiólogo de la misma universidad, y él sí ya tiene más trabajos en PubMed, alrededor de 30 o 40 trabajos. Y hay algunos por ahí de farmacocinética de la ketamina. Últimamente tiene más trabajos con cannabinoides y cosas por el estilo. Pero tampoco es como que tiene una línea con respecto a lo que estábamos conversando o lo que vamos a conversar. Um, de otros autores tampoco no me parecen no llamaron mucho la atención a este respecto. Ya entrando más en tema, bueno, sabemos que la obesidad es un problema de salud que es muy creciente, a nivel tanto mundial como nacional. En Estados Unidos la prevalencia de obesidad es alrededor de un 18%. En Chile va a derivar un poco dependiendo de dónde saquemos la fuente, pero no es menos de 25 al 30% de la población infantil ya es obesa. En la semana leí el abstract de un escrito en el Lancet, que es el país latinoamericano con más alta obesidad em, infantil. Así que no es un problema menor, digamos. En cuanto a la farmacocinética, sabemos que la obesidad influye en los parámetros farmacocinéticos de las drogas, así que cuando estamos hablando de una droga en anestesia como el fentanil, que lo usamos a diario, eh, influye y va a influir la obesidad en la dosis finalmente que estamos administrando. La dosificación habitualmente hasta el día de hoy, o sea, en este tema, en fentanil, lo que está descrito, o lo muy poco que está escrito en pacientes normopesos, no en pacientes obesos. Algunos son datos, como siempre, sacados de adultos. Y no hay muchos trabajos sobre obesos y fentanil. Hay alguno que habla que uno debiera calcularlo mejor por masa corporal total. Por ahí hay uno de Bowes que habla que al contrario, que la masa corporal total no sirve. Ese es más bien hecho sí en niños adolescentes, sobre 14 años, no en más chicos, previamente tal. Y hay algún trabajo que habla sobre infusión continua de fentanil, pero no sobre una situación más como nos puede parecer más a diario a nosotros de aportar fentanil en niños, no sé, 2, 3, 4, 5 años. Eso hasta el día de hoy no había nada escrito. Em,
Y las sugerencias para calcular dosis de fentanil en esta ausencia de trabajo va desde masa corporal total, desde índice de masa corporal, peso ideal, etcétera. Hay distintas recomendaciones y no hay una unificación con respecto al tema. Entonces parecía interesante abordar este tema, dado que hay una ausencia de datos farmacocinéticos en niños obesos menores a 12 años, y de ahí surge el objetivo del trabajo, que es determinar si la farmacocinética de un polo único de fentanil, considerando masa, peso corporal total, es diferente en niños obesos y no obesos. Ese fue como el primer objetivo que se plantearon en este trabajo. Y la hipótesis de trabajo que ellos tienen es que una dosis única de fentanil deberá dar una concentración peak mayor en los pacientes obesos, dado que el peso corporal total es mayor, digamos. Suena como lógico. Em, y como segunda parte de este trabajo, quisieron ver que si efectivamente encontraban alguna diferencia entre obesos y no obesos, realizar un análisis farmacocinético poblacional para examinar qué diferencias pudieran existir entre los niños obesos y los no obesos. Y aquí ellos se plantean qué influencia pueden tener los parámetros farmacocinéticos si yo considero peso corporal total, índice de masa corporal, masa libre de grasa, etcétera. ¿Cuál de estos covariables pudiera influir mejor en el parámetro, o en los parámetros? Si deberíamos usar una dosis escalar o si deberíamos usar una dosis alométrica. Esa era la segunda parte de este trabajo. Si alguien tiene alguna pregunta, me va interrumpiendo nomás. Con vos, porque yo no estoy viendo mano alzada. En los métodos se describe bastante bien que está aprobado por los comités de ética locales. Esto fue hecho solo en el hospital de Colorado. Los padres dieron los respectivos consentimientos informados por escrito. Y también los niños, no dice detalle, pero aparentemente también hicieron un asentimiento informado, lo cual desde ese punto de vista está todo correcto. Los criterios de inclusión para este trabajo son niños de 2 a 12 años, bastante interesante la población porque ya no son adolescentes. Deja de lado sí los pequeños de 2 años, que eso pudiera tener mayores implicancias farmacocinéticas. Son niños ASA 1 o 2 y que iban a ser sometidos a amigdalectomía o adenoamigdalectomía. Los criterios de exclusión están claramente bien descritos, son hipersensibilidad a los opioides, que hayan antecedentes de una enfermedad pulmonar previa, un daño hepático o renal preexistente, niñas que estuvieran embarazadas, etapas de Tanner de 2 a 5. Esto tuve que ir a recordar cuáles son las etapas de Tanner. Y el uno es el niño que no tiene ningún, o la niña que no tiene ningún cambio físico con respecto al desarrollo sexual. Los Tanner 2 y de ahí en adelante son en las mujeres los que ya tienen botón mamario, y los hombres los que ya empiezan a tener crecimiento peniano o de testículo. Y también excluyeron a los niños que tuvieran algún tipo de anomalía cromosómica. Se definió como obesos a aquellos que tuvieran un índice de masa corporal mayor o igual al percentil 95 para la edad y sexo. Y los no obesos entonces son niños que están entre el percentil 5 y el 85. En cuanto a la anestesia, se comenzó con una inducción inhalatoria con sevoflurano. Se colocaron dos vías venosas en distintas extremidades. Una para solo la administración de fluidos y droga anestésica, como lo habitual que usamos, digamos, y la otra que era exclusivamente para tomas de muestras. Una vez obtenida entonces la vía venosa, se inyectó fentanil 1 gramo por kilo, considerando peso corporal total. Y no se aportó en el resto del procedimiento más fentanil. El resto de la anestesia quedaba a criterio de cada anestesista y se ocupaban opioides distintos al fentanil. No hay más descripción al respecto, solo después en resultados voy a mencionar que lo que se usó se homologó a dosis de morfina y se hizo una comparación entre los grupos
de cuánto opioide recibieron los distintos grupos. Se tomaron muestras venosas por esta vía venosa exclusiva al minuto 0, a los minutos 5, 15, 30, 60, 90, 120 y 180 minutos después de la administración del fentanil. O sea, cuando se administró el fentanil, el tiempo cero, y de ahí se tomó en estos tiempos hasta las 3 horas. Pero también llama la atención porque a lo mejor si uno quiere buscar un poco farmacocinética del fentanil, que tiene una vida media un poco más larga, a lo mejor debería alargar esto a unas horas más de lo que se hizo. El estudio de poder era para realizar 60 sujetos, ahí con un poder de 80% y un alfa 0,05. Con esto ellos pretendían detectar una diferencia de concentración de fentanil a los 5 minutos entre dos grupos, entonces, entre el grupo obesos y el grupo no obesos. Ellos hicieron un estudio cuando ya llevaban 30 sujetos ya habían diferencias, así que pararon ahí el reclutamiento, se quedaron en 30 sujetos. En cuanto al análisis farmacocinético, se hizo un análisis bastante estándar en general de este tipo de estudios. Se hizo con el programa Phoenix para buscar los parámetros farmacocinéticos. El modelo fue testeado para modelos de uno, 2 y 3 compartimientos. Fueron viendo cuál era mejor según inspección visual y el comportamiento de los datos observando el valor mínimo de la función objetiva, lo cual es bastante estándar, como les digo, en este tipo de trabajos. Se analizaron algunas covariables como peso corporal total, índice de masa corporal, masa libre de grasa y edad si ellos tenían alguna influencia en los distintos parámetros farmacocinéticos. Para considerar que una de estas covariables fuera positiva al modelo, exigieron que la función objetiva disminuyera en 3,84 puntos, lo que eso daba un p menor a 0,05. Y además se hicieron una etapa de backward que es al revés. Una vez que la covariable ya está incorporada, lo sacan y ven si eso influye también en los parámetros y en los modelos. Así que hay un doble testeo ahí de la covariable. También se hizo un chequeo visual predictivo con 300 sujetos y calcularon los percentiles 5, 50 y 95 en todos los tiempos de muestreo. Todo eso lo vamos a ver en resultados. Y se compararon en las distintas concentraciones medidas a los tiempos que habíamos dicho anteriormente. ¿Alguna duda hasta ahí? Sino para pasar a los resultados. Parece que no. Entonces se enrolaron 30 pacientes entre octubre del 2012 y febrero del 2015. Aquí llama la atención el periodo como antiguo hace 10 años se consiguieron estos datos. Bueno, fueron 30 niños, 15 obesos y 15 no obesos. El 53% de los niños eran de sexo femenino en el grupo no obeso y 27% en el grupo obeso. Bueno, y salen las razas. Lo que llama la atención es que hay una clara diferencia, no son grupos comparativos en cuanto a edad. En el grupo de no obesos tienen una edad de casi 4 años en el grupo obeso casi 9 años. Em, y eso da una diferencia significativa entre los grupos. ¿Sí? No son grupos comparables en cuanto a edad. Por ende, y obviamente la media de la masa corporal total, el índice de masa corporal, etcétera, son distintos en ambos grupos porque son de edades distintas. Esos parámetros son distintos. La concentración de fentanil a los 5 minutos fue distinta también. En el grupo obesos fue de 0,88 nanogramos por ml y da una diferencia significativa con el grupo de no obesos, que es menor, que es de 0,53 nanogramos por ml, una P de 0,01.
En cuanto a la dosis de opioides que recibieron adicionales a este bolo de fentanil, no hubo diferencias, pero sí hubo diferencias cuando uno lo llevaba, lo que recibieron, a, a dosis equivalentes de morfina. El grupo no obeso también recibió una dosis de morfina, equivalente de morfina mayor, de 0,07 microgramos por kilo, versus 0,04 en el grupo obeso. Esto da una P de 0,02. Y el único cosa dinámica que vieron ellos, aparte de la dosis de morfina, equivalente de morfina, fue si hubo niños con complicaciones respiratorias, lo cual no hubo en ninguno de los dos grupos. No, o sea, no hubo diferencia entre los grupos. La primera figura, vemos cómo se comportó en el tiempo la concentración de fentanil. Acá están todos los individuos, y en la línea roja está la concentración de obesos, eh, que se ve claramente que es una dosis más alta que los no obesos, que está en línea negra. em, la de obeso baja un poco más rápido hacia la hora, ya no hay como dosis perceptible entre las hora y hora y media de concentración de fentanil, y la de no obesos como que se queda un poquito más pegada en el tiempo. En cuanto al análisis farmacocinético, ellos lograron o concluyeron que finalmente el modelo de tres compartimentos era el que fitaba mejor los datos y los parámetros farmacocinéticos, así que se quedaron con un modelo de tres compartimentos. Los valores típicos de volumen central y clearance están en la tabla 2. Llama un poco la atención los valores, son como valores como bien distintos de lo que uno está habituado a manejar en adultos en cuanto a litros de volumen. El valor central es 0,024 litros, como un volumen de distribución de 24 ml, como bastante pequeño. Am, Después, cuando vieron las covariables, vieron que el peso corporal total tiene una relación significativa con el clearance de eliminación, y que la masa libre de grasa tiene una relación con el volumen del compartimento central. Se quedaron con esas dos relaciones como positivas. Y aquí llamó la atención que el escalar alométrico no produjo una diferencia significativa versus el escalar más normal, así que descartaron realizar un escalar alométrico. En la figura 2 vemos ya cómo se comporta el modelo, con estas típicas gráficos de goodness. En el gráfico A, que está a la izquierda, se muestra la concentración predicha típica versus la concentración observada. Y vemos que las líneas son bastante rectas, por decirlo de alguna forma, así que hablaría de un buen comportamiento del modelo que ellos concluyeron. Y en el gráfico B de la derecha está la concentración de fentanil predicha individual versus la concentración de fentanil observada. Y también vemos que siguen una línea bastante pareja, no hay grandes valores que se escapan entre uno y otro grupo. En la continuación de esta figura son las letras C y D. Vemos el goodness de los FitPlus. Hola, Mauricio. Am, y acá vemos también que el modelo se comporta bastante bien, con la línea azul bastante cercana a cero, y el resto de los puntos bien limitados dentro de las zonas de marcación. No hay en general puntos que se escapan. Esto es un gráfico de errores residuales, así que eh, también concluimos de que el modelo se relaciona o va bastante bien de la mano con lo que ellos observaron en las mediciones tomadas. Y acá está el típico gráfico de Visual Predictive Check. Acá los
puntos azules representan los datos obtenidos de cada uno de los individuos en los distintos tiempos que están en la coordenada de las X. Se grafica con la línea roja el percentil 50 de las concentraciones observadas, y en las líneas negras los percentiles 95, 55 de las concentraciones simuladas. Recordemos que esto eran 300 pacientes simulados, y acá entonces los puntos azules están dentro de los percentiles eh, 5 y 50, y el percentil 50, perdón, 5 y 95, y el percentil 50 va bien de la mano con lo observado. Así que también nuevamente habla de que eh, el modelo que ellos concluyeron es bastante, o se ajusta bastante bien a las concentraciones observadas del fentanilo. Esos son los resultados. Entonces ellos discuten que la dosificación de fentanil basada en peso corporal total conduce a una dosis más alta en los niños obesos versus los niños no obesos, y encontraron relaciones de covariables entre la masa libre de grasa y el volumen central, y entre el peso corporal total y el clearance. Como una figura anexa, ellos muestran este gráfico en discusión, que simulan qué pasaría con el modelo si uno lo aporta con masa corporal total y con masa libre de grasa. La línea roja de 3 es la concentración de fentanil que uno ya deberá empezar a ver depresión respiratoria. Em, y en la línea verde, que está en 1 nanogramos por ml, es el umbral analgésico. De ahí para arriba debería ser el umbral analgésico. Y vemos dos cosas. Uno, que la dosis con masa corporal total es más alta que con libre de grasa, y con libre grasa tenemos un buen efecto energésico, y no alcanzaríamos este umbral para depresión respiratoria. Como limitaciones del trabajo, yo más o menos encontraba las mismas limitaciones que ellos fueron describiendo. Llama la atención esto de la diferencia de edad que quedó entre ambos grupos, los grupos de obesos siendo em, más viejos que los grupos de no obesos. El tiempo de muestreo fue corto para lo que pudiera ser el fentanilo. A lo mejor hubiera gustado que hubieran tomado muestras más, por un tiempo más prolongado. Hay poco datos de comorbilidades, em, y hay poca asociación como con farmacodinamia. Solo describen eventos respiratorios que, como les decía, no hubo diferencia entre los distintos grupos. Finalmente ellos concluyen que la dosis bolo de fentanil debería ser, o sea, al ser considerada en peso corporal total, produce concentraciones plasmáticas peak en los pacientes obesos, lo cual es un poquito como de perogrullo, por decirlo de alguna forma, y que las dosis debieran calcularse mejor como con masa libre de grasa como factor de peso ya. Ese es el trabajo. En general, me parece un trabajo bien realizado, con los pasos como habitual de este tipo de trabajo farmacocinético. Llama la atención un poco esto de los grupos distintos, al final son grupos distintos. Llama la atención a los valores farmacocinéticos, de los parámetros farmacocinéticos que tuvieron. No son como muy eh, adaptables a la clínica y a lo que uno piensa en la clínica habitual de los volúmenes centrales y de clínicas, lo cual no sé si finalmente es como, por decirlo de alguna forma, un resultado válido. Y las conclusiones son más o menos obvias, en el sentido de que si uno considera el peso corporal total, eh, va a dar más dosis en los obesos que en los no obesos. Yo creo que para lo que yo hago en el día a día no me genera gran cambio. Yo no lo hacerlo por masa libre grasa, a lo mejor un poquito engorroso, cuesta calcular un poco más.
este factor y yo seguiría haciendo lo mismo que estoy haciendo. No me va a generar un cambio el leer este trabajo. Eso, abro la discusión si alguien tiene algún comentario. Gracias, Ricardo, por la presentación. Oye, una consulta con respecto al cálculo de la dosificación en base a la masa libre de grasa. Si es que uno quisiera hacerlo así, ¿cómo se hace? ¿Cómo calculáis la masa libre de grasa? Para hacerlo así como muy metódico, hay que aplicar calculadora y meter algunos parámetros, digamos. Y así, a grosso modo, habría que restarle como un 20% del peso corporal total, eh, más o menos 20%, pero es como un valor más o menos aproximado. Eso más o menos, Ignacio, ¿no? Tú que estás un poco más habituado a estas mediciones. La, la masa libre de grasa es el No cuerpo te, lo dividía en masa grasa y masa libre de grasa. no se escucha bien, Ignacio. Lo que no es, lo que esos dos componentes como la definición. Y lo mismo que como la estimada fórmula de Jefe, P. no, no se escucha I- nada. Ignacio, ¿podéis Ah, bueno, repetirlo? Porque voy necesitamos. subiendo ahora, así que en un ratito Ya. Mauricio, tú. No, estoy comiendo. Ya está comiendo. Hola, buenos días. Yo soy Lorena Vaso de Temuco, doctor Fuentes. Tengo una pregunta. Hola, Lorena. Sí. Yo soy de Temuco. Me gustaría saber cómo es lo que usted hace entonces en su práctica habitual y, y si es que alguien quisiera hacerlo, como me pregunta el doctor Lacasí, por el peso libre de grasa, más o menos, ¿cómo usted dice que no cambiaría mucho en su práctica, pero cómo podría eventualmente cambiar si nosotros lo hiciéramos por el peso libre de grasa? Entonces son dos preguntas en una, ¿verdad? Sí, la segunda parte vamos a esperar que Ignacio esté un poco más conectado. La primera yo lo hago con peso normal nomás, o sea, el peso que real. Y cuando estoy frente a un obeso, me bajo mentalmente un poco en la dosis que yo quiero administrar en cuanto a gama. El que tenga depresión respiratoria en el momento no me influye porque esos pacientes los vamos a intubar, digamos. Así que no me genera conflicto en ese tema. René, Ya, perfecto, perfecto. René, René, ¿tienes pedida la palabra? Ricardo, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Ya. Tengo una duda metodológica, porque básicamente lo que ellos hicieron fue un análisis interino a la mitad del trabajo y decidieron terminar ahí el trabajo porque tenían diferencias significativas. Ujú. Pero en este caso hay una variable súper importante como es la edad, que influye tanto en fisiología, en composición corporal, que no era similar entre los dos grupos. Es lícito terminar un trabajo antes cuando la variable principal tiene diferencias significativas, pero los grupos no terminan siendo equivalentes. Sí, muy buena pregunta. Lo mismo pregunta me hice yo. No sé si Pedemonte nos puede, con bases más sólidas, responder esa pregunta. Depende un poco si es que el análisis o sea, si el análisis previo se hizo eh, a priori o se hizo entre medio nomás. Porque básicamente cuando uno hace estos análisis interinos, tiene que castigar el valor de P. Entonces, probablemente si tú habitualmente asumes que
tu valor va a ser P estadísticamente significativo con 0,05 o menor a 0,05. Si hiciste un adecuado cálculo de poder y las cosas cuadran, probablemente uno, no sé, hay que calcularlo, depende de cada uno de los análisis que se realicen, pero dice ser menor. Eso puedo decir por ahora. Acá en el trabajo solo mencionan que al momento Hola. de hacer la medición con los 30 pacientes le dio un poder de 80,3%, y por eso, pero no dan más detalles con respecto a lo que tú mencionabas. Hola. Augusto, hola. Y bueno, también complementar eso que depende también de cómo sea el análisis que están pensando hacer, porque finalmente no necesariamente van a encontrar diferencias porque terminen de completar el N. Y lo otro que puede pasar es que finalmente, si no están haciendo un análisis de tipo regresión que esté pensando en ajustar los valores, no debieran encontrar cosas distintas tampoco en ese sentido. O sea, no debiera ser relevante para la toma de decisiones tampoco por ese lado. Correcto. Gracias, Augusto. Parece que Ignacio ya está más conectado, ¿no? Para que nos converse sobre la masa libre de grasa. Ahí se me escucha, ¿no? Sí, ahora sí. Que venía llegando a ver en qué quedamos en la masa libre de grasa. ¿Cómo calcular la masa libre de grasa? Me voy a acercar a tu oficina para pagar esto. Eh, Te voy a silenciar para que no se acabe. ahí, boté. Ahí hablo. No, la masa libre de grasa es una fórmula del trabajo de que ocupó gordo y no gordo de Yamaha Sapiens, y que vino como a reemplazar a la fórmula que se estaban usando antes de masa magra, porque no eran adecuadas para gordos. Pero es una estimación. Pero si tú dividís el cuerpo en masa grasa y masa libre de grasa, y dosificas por masa grasa, vas a terminar dándole una dosis por kilo menor que lo que le darías a un paciente flaco, entonces a ese gordo, lo cual no es correcto, porque tú a cualquier persona gorda tú le tenés que dar más dosis que a una persona flaca, entonces no puedes calcularlo solo por masa magra, masa magra. Lo que tú puedes escalar son los volúmenes centrales por algún volumen 2 a ese parámetro, pero sabiendo que vas a dosificar a todo tu grupo con ese parámetro. O sea, al flaco y al gordo, y con eso vas a obtener una buena descripción de la dosificación, ¿no? Pasa eso. Pero si tú a un gordo lo dosificas por masa grasa, vas a darle finalmente menos de lo que él requiere si que usas un esquema igual al que tú usarías en un flaco por kilo de peso. ¿Ya? Así que en la práctica clínica, cuando uno quiere incorporar la masa magra, lo que hace es peso ideal más un cierto porcentaje que considere el aumento de la masa magra en los gordos. ¿Ya? O sea, actualmente uno hace, bueno, a un gordo le voy a poner lo que le pondría a este mismo personaje si fuera flaco, más el extra de 20% o 10% de exceso de peso, de ese porcentaje de exceso de peso, para considerar este aumento adicional de magra. Eso es como la parte habitual. O sea, si tenemos para llevarlo al papel, si tenemos un gordo de 100 kilos y él deberá pesar 70, al 70 le sumamos el 20%. Claro, al 70 tenéis que sumarle del exceso de peso el 20%. Claro. Entonces tú le das más. Si le calculas a ese gordo la masa magra, va a ser menos de su peso ideal. Entonces terminarías dosificando al gordo con una dosis por algo menos que el peso ideal. O sea, claro. No puede ser. Claro. Bueno, y con respecto al trabajo en general, digamos, si tú escalas volumen central a masa magra, es correcto y que escale bien, y lo más apropiado también probablemente puede ser B2, que tenga un buen correlato con masa magra. Pero cuando tú tienes parámetros estimados como los que estimaron ellos, y el volumen central es de 20 ml, el otro es de un poquito más que 300 ml, esos volúmenes son irreales. Un niño no tiene a esa edad un volumen
uno de 20 ml ni de 300 ml de 2 y una distribución de 11 litros. Por lo tanto, los parámetros estimados en este modelo son errados y llegan a una conclusión, a una adecuada solución estadística de los parámetros con una solución errada de parámetros. Y eso es el problema de las regresiones no lineales, que tú puedes encontrar distintas soluciones si tú no partes de unos parámetros estimados iniciales adecuados, ¿ya? Y eso es lo que le faltó a estos gallos. Y encontrar una buena solución con gráfico diagnóstico estupendo y todo, pueden comprarse que el modelo fitió la raja, pero los parámetros estimados no son fisiológicos, no son plausibles, por lo tanto, son parámetros que alguien que sabe de biología y no probablemente un estadístico se da cuenta inmediatamente que esto es un error, digamos, y eso es un error que tiene este trabajo. Es esperable que ellos con poco tiempo de toma de muestras no puedan describir bien los volúmenes y los clearance del fentanil, porque les falta tiempo a lo mejor para medir ese decaimiento lento, porque lo miden por poco rato, pero lo que encuentran ellos es claramente parámetros aberrantes. Si hubieran partido unos mejores estimaciones iniciales que lo podrían haber sacado usando alometría y un trabajo de adulto o de algún otro trabajo de niño, lo hubieran logrado. Así que yo creo que el trabajo en ese sentido, en la modelación, es un mal modelo y una mala estimación de parámetros. Así que, útil. Con respecto a lo que decía René de si que es legal o lícito, desde un punto de vista estadístico, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con él, no es lo ideal, pues cuando uno queda con grupos distribuidos no homogéneos en cuanto en este caso a edades, uno pudiera esperar que algún confundente de la edad haga que parte de las diferencias que encontremos de concentraciones puedan ser atribuidas a ese factor y no tenemos un N como para explorar esa covariable, uno podría explorar con la covariable edad. Pero la verdad es que para la parte de farmacocinética, lo que se ha visto es que la edad, a ese nivel de edades, hay poca diferencia como relevante, aparte del tamaño, porque la maduración ya ocurrió y el envejecimiento todavía no parte, por lo tanto, no hay tanta diferencia esperable desde las covariables que conocemos. Entonces, si uno escala adecuadamente los parámetros de tamaño, uno pudiera eventualmente llegar igual a una buena solución, wea que ellos no hacen. Entonces, sí, probablemente es un error lo que les sucede. Yo creo que el trabajo re malo. Mm. Gracias, Ignacio. No sé, Lorena, si ya queda más clara tu pregunta sobre el masa libre de grasa. Sí, lo que pasa es que, claro, pues como usted dice, si uno va a intubar al paciente, en realidad no tiene mucha implicancia, pero también en el artículo hablan de que el FENTA se puede ocupar para procedimientos de sedación, y en ese caso, claro, pues como que queda un poco la duda ahí, la metodología, claro, pero no sé, falta yo creo que un poco más trabajo, quizás, no sé, como mencionan ahí, más seguimiento, más parámetros, etcétera. Pero sí, me quedó mucho más claro el análisis que hizo el doctor Curtino, de todas maneras. Súper. O Muchas sea, gracias. bueno, el comentario es que este trabajo no aporta mucho. Y bueno, nuevamente, faltan más trabajos para finalmente ir tomando. Claro, para una anestesia como que ya es un poco también intuitivo y de lo que ya sabemos que esa depresión en realidad uno se la puede manejar ahí en un pabellón. Ahora, si uno lo quiere utilizar para una sedación solamente, claro, evitar la depresión respiratoria es un tema que es más importante. Claro. Mauricio, ¿tú estás contando algo? Perdón. Ok. Pensé que estaba haciendo un comentario. Eso, ¿alguna otra duda, consulta, comentario? Parece que no. Héctor, ¿quedamos hasta aquí? Sí, yo creo que estamos ok.
Listo. Muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos el próximo viernes. No, el próximo viernes, Viernes Santo. El viernes subsiguiente. Vamos a empezar el próximo viernes. Hasta luego.